Ya está. Aquí entremos para compartir. Iglesia Príncipe de Paz, vamos a compartir. Ya estamos al aire. Al aire. Con la imagen así como está, ¿verdad? Bueno, ya comenzamos. Así lo vemos. Gloria a Dios, aleluya. Compartir. A ver, ayúdame a compartir ahí, hermano, compártelo ahí. Ese es. Bueno, hermano, ya estamos a punto de empezar. Hoy es sábado 20, ¿ah? 21. 21. Bueno, ahí estamos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder en este día dar inicio con una nueva serie. Vamos a ser mucha gente. El hermano William va a darnos una enseñanza tipo seminario acerca de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Empezamos el día de hoy. No sabemos cuántas lecciones van a ser, pero esperamos que a través de todas ellas usted nos pueda acompañar y pueda ser bendecido a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Acá en Coatzacoalcos nos acompaña el hermano Jorge. Dios te bendiga, Jorge. Amén, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes y aquí aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Amén. Hermano William, Dios le bendiga. Hermano William desde Álamo, Texas. Amén. Amén, Dios le bendiga a todos. Ok, entonces, ¿empezamos, hermano William? Sí, cómo no. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Padre eterno, para poder servirte mejor y aprender de las lecciones de la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios que podemos estar con ustedes nuevamente, ahora sí, en el principio de este estudio, en el libro de los Hechos. Vamos a empezar en el libro de los Hechos y hablar acerca de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Primero quiero dar unas palabras, unos claves para que entiendan la diferencia de las diferentes sectas que habían en Jerusalén en el tiempo del apóstol y en el tiempo de Jesucristo. A veces no oímos y leemos en la Biblia de los fariseos, los saduceos, pero no sabemos quiénes eran. Y necesito dar un poco de eso, historia de ellos, para poder explicar cómo eso afectaba la vida del apóstol Pablo, eso de las diferentes sectas. Pues para principiar, habían 5 sectas en el tiempo del apóstol Pablo en el pueblo judío: los fariseos, los saduceos, los esseneos y los celotes, y también, por último, los del camino, que son los cristianos. Entonces, vemos que el último es mencionado varias veces en el libro de los Hechos. Los que son los seguidores de Cristo siempre se refiere a ellos, los que son del camino, porque el Señor nos mostró el camino. El Señor Jesucristo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Todo el que viene a Él tiene vida eterna. Entonces, los fariseos, para principiar, era un grupo religioso que ellos eran de aquellos que creían en milagros, creían en la resurrección, en ángeles. Era el grupo, vamos a decir, que practicaba una forma de la santidad,
Por eso ahora, cuando se usa esa palabra hoy en día, es que es un fariseo, viene con un significado derogatorio, porque los fariseos, Jesucristo los llamaba hipócritas, los llamaba de diferentes maneras, y qué feo tener una forma de creencia y faltar la fe necesaria para la salvación o la misericordia que decía Jesucristo, que ellos faltaban en misericordia. Entonces, ese era un grupo que creían en la resurrección, se apegaban mucho a la ley de Dios, pero ellos muchas veces se oponían al Señor. No todos, porque habían ciertos grupos que le siguieron al final. Pero ahora vamos a pasarnos al otro grupo, que son los saduceos. Los saduceos era un grupo también religioso, pero era más el grupo donde la gente de alta sociedad se allegaba y eran los más liberales en su forma de pensar. No creían en los milagros, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, pero ellos eran judíos y era una secta que muchos, especialmente la gente rica o estudiados, seguían ahí. Lo mismo pasa hoy en día. Muchas veces los de alto rango en la sociedad van a iglesias formalistas y es todo la religión de ellos en la cabeza, pero no en el corazón. No practican el poder de Dios muchas veces. No estoy hablando en general, no es todos, claro, pero así pasa muchas veces. Entonces hay otro grupo en la Biblia, aunque no es mencionado en la Biblia, estaban este grupo funcionando en el tiempo de los apóstoles y eran los esseneos. Y era un grupo religioso que se apartaban del mundo y de Jerusalén en un sentido por esto, porque ellos miraban a Herodes y al templo que construyó Herodes como algo que no era legítimo. Entonces ellos iban al monte y servían a Dios, leían la ley de Dios y trataban de seguir la ley de Dios y creían en el bautismo. Y algunos teológicos o teólogos creen que Juan Bautista se había llegado a ese grupo de los esseneos porque, como acabo de decir, ellos practicaban el bautismo y el Juan Bautista, él vivía en el monte y comía langosta y se vestía de pelo de camello, comía miel y langosta. Entonces, es creído por algunos que él se enseñó con ellos, con los esseneos. Eso es una posibilidad, no estamos seguros, pero entonces vamos a pasarnos a la cuarta secta que mencionamos y esa secta de los celotes habla de celo. Eran gente que vamos a decir, ellos defendían la raza de los judíos y estaban en contra de los romanos y estaban bien molestos porque los romanos andaban en Jerusalén o que tenían algo que ver con su sociedad y querían ellos derribar al imperio romano o echarlos fuera de su tierra. Entonces vemos uno de ellos era uno de los discípulos de Cristo, Simón el Celote. Entonces, claro, ellos no se movieron
en masa en contra a Roma o hacer alguna guerra hasta después de la vida de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ese grupo de celotes se levantaron al tiempo, hicieron una guerra contra los romanos. Entonces esos 4 grupos quise mencionarlos, y el quinto, los del camino, ya expliqué, son los cristianos que seguimos el camino del Señor. Bueno, para empezar a meternos en el libro de Hechos, en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 8, hay un verso clave. Ahí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué este es un texto clave? Porque es una promesa del Señor que el Espíritu Santo iba a venir y iba a empoderar a sus seguidores para la obra del Señor. Y quiero decir, hermanos, yo doy gracias al Señor porque pertenecemos en una iglesia pentecostés, donde creemos en el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, el ministerio de cualquier siervo de Dios va a ser limitado. Con el Espíritu Santo y su poder, el ministerio de uno es sin límite. Entonces, porque las posibilidades son grandísimas, las cosas que Dios puede hacer en el ministerio de cada uno con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí menciono este verso también porque nos da la clave para el resto del libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento, perdón, y así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida de Cristo, el libro de Hechos nos habla qué pasó con los apóstoles, nos dice qué pasó con ellos después de la resurrección de Cristo y cuando Él ascendió al cielo. Entonces, ahí nos explica cómo se formó la iglesia cristiana y qué pasó con el ministerio, cómo la lucha que tuvieron que pasar los apóstoles para establecer la iglesia primitiva. Entonces, este verso nos indica cómo el libro de Hechos está dividido en 3 partes. El libro de Hechos del capítulo 2 al 7 del libro de Hechos, del capítulo 2 al 7, está hablando acerca de cómo el evangelio impactó a Jerusalén, como dice el texto: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí estamos en Jerusalén, en el capítulo 2 hasta el 7. Entonces, del capítulo 8 hasta el 11, habla de cómo el evangelio se esparció por toda Judea y Samaria. Y ahí tenemos la historia de cómo Felipe fue a Samaria y predicó, gloria al Señor. Entonces, cómo el evangelio se esparció. Y hay que recordarnos que el primer misionero a Samaria era Jesucristo. Él pasó por Samaria y él encontró a una samaritana. Amén. Y cuando ella fue convertida, ella le dijo a todos los hombres
quienes salieron de la ciudad a verlo a él personalmente y luego dijeron, ahora creemos porque lo oímos nosotros mismos. Entonces estaba la semilla sembrada en Samaria, primeramente por Jesucristo. Entonces Felipe después fue a esa tierra que ya estaba preparada, ya estaba germinada, y muchos aceptaron a Cristo ahí. Entonces, del capítulo 13 hasta el 28, me brinco un capítulo, el 12. Ahí en el 12, pues habla de un individuo que también, vamos a ver aquí rapidito, Jacobo, el hermano de Juan, como él fue matado y Pedro encarcelado. Sí, entonces ahí, pero vamos por el propósito de seguir el tema de Judea, Samaria y hasta el último del mundo. Vemos en el 13 hasta el 28 empieza la historia entera del ministerio del apóstol Pablo. Nosotros decimos Pablo. Pablo es el nombre griego y del apóstol, y Saulo es su nombre hebreo. Entonces es el mismo nombre, nomás traducido. Es como Jesús, decimos Jesús en español, pero para una explicación, Jesús es, de ahí sacamos el nombre griego del Señor, pero su nombre hebreo es Yeshua. Yeshua. Entonces, los nombres cambian, como William es en inglés, Guillermo es en español, y es el mismo nombre, pero traducido. Entonces, Pablo es Saulo, y vemos algo aquí con el cambio que es muy significativo, que se habla de él en el principio, Saulo, 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 y el Señor lo llamó por su nombre Saulo, pero después es reconocido en el libro de los Hechos como Pablo, Pablo, Pablo. Entonces, él escribe en sus cartas usando el nombre Pablo, porque su ministerio ya era más enfocado en los gentiles que eran de habla griega. Entonces, hermanos, vamos a ver una pregunta aquí acerca de la historia del apóstol Pablo, porque queremos entrar y queremos llegar a unos puntos. Primero voy a decir, antes de la pregunta que yo le iba a exponer, que el tiempo en que ellos vivieron, los apóstoles, era un tiempo muy incierto. Las diferentes naciones alrededor, todos habían sido conquistados por Roma. Y Roma, el reinado de los romanos, el imperio romano, ayudó al evangelio en diferentes maneras. Déjame explicar. Porque los romanos, ellos construyeron calles, carreteras por todo el imperio. Y esas calles o carreteras, muchas de ellas existen, o algunas de ellas existen hasta este día. Más de 2000 años después. No sé qué clase de tecnología tenían, pero mira, hoy día hacen una carretera con chapapote y a los 6 meses ya la tienen que pavimentar de nuevo y rellenar los pozos. Pero los romanos construyeron de una manera que algunas de sus calles siguen hoy. Y eso es muy interesante. ¿Por qué eso es muy interesante? Porque ayudó a los evangelistas, los discípulos de Cristo, llegar con bien a diferentes pueblos. Era más fácil viajar. Otra cosa, que todo el imperio estaba bajo un idioma.
todos hablaban el griego. Aún los discípulos de Cristo hablaban el griego, así que cuando llegaban a una tierra a predicar, pues no había el problema de diferencia de idiomas. Podían predicar y escribir en griego. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas en griego. Entonces eso es bueno saber y también entender la importancia de eso. Entonces, quiero decirles, si oyen un ruido aquí es que van a preparar por un evento aquí en uno de los cuartos. Aleluya. Entonces, quiero decirles que hay una pregunta aquí que es muy importante para empezar esta enseñanza. Tenemos que preguntarnos quién era el apóstol Pablo o quién era Saulo. Necesitamos saber quién él era para entender su vida y entender lo que él iba a hacer y cumplir en su ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos saber quién era el apóstol Pablo. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de su vida? Gloria al Señor. En primer lugar, vamos a ver que él nació en Tarso, en el libro de Hechos. Voy a pedir, hermano Dani o hermano Jorge, que nos lea en Hechos capítulo 22, verso 3 y en Hechos 9, 11. El 22:3 dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel. Amén. Entonces él era de Tarso y vamos a leer también, bueno, el Hechos 9:11. 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca una casa, la casa de Judas al Señor Santo de Dios, porque he aquí, él ora. ¿9 qué? 9:11 dijo. 9:11 de Hechos. 9:11. ¿Qué es lo que dice? Sí, a ver, dile, léelo. Ahí queda. A ver. Ahí termina, hermano. Bueno, ahí dice, gloria al Señor, que busca a uno llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Saulo de Tarso. Porque Tarso era una ciudad que pertenecía a Cilicia, parece que era. Sí. Tarso de Cilicia. Así es. Era un lugar que era de la provincia de Roma, era una provincia de Roma. Y eso es muy importante saber. Ahorita yo le voy a explicar por qué. También vamos a ir a Hechos 23:6, porque ahí nos dice otra cosa de Pablo. Dice, luego, dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, dijo Pablo en voz alta, le sigo, ¿verdad? Sí. Hermanos, yo soy fariseo, de familia de fariseos, y se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto Pablo dijo, hasta ahí. Era fariseo. Ahí vemos que él era de Tarso y que él era un fariseo. Y ya le expliqué qué eran los fariseos. Ellos creían en la resurrección, creían en milagros, y como Pablo en una ocasión lo estaban juzgando, él miró
que estaba dividido la congregación, vamos a ponerlo así, la gente que había enfrente de él, que algunos eran saduceos y algunos eran fariseos como él. Entonces él quiso buscar el apoyo de los fariseos. Y cuando él empezó a decir, yo soy fariseo y hijo de fariseo, entonces los fariseos se pusieron a su lado, pues no pasa nada. Y era una cosa muy aventajosa para él usar su identidad, ¿verdad?, su creencia, y que él era de la secta de los fariseos. Otra cosa, que él era ciudadano romano. También. Él era ciudadano romano. Era judío, pero era romano. Por ejemplo, déjame explicar. Mis padres son de Puerto Rico. Y pues, siendo de Puerto Rico, somos nosotros americanos. O sea, tenemos la ciudadanía americana porque Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Entonces, así, Tarso pertenecía a Roma porque era Cilicia, una provincia de los romanos. Entonces, él era ciudadano romano. Eso lo vemos en Hechos 22 hasta el 28, si lo pueden leer. 22 hasta el 28. 22. Sí. Ok, dice: hasta este punto lo escucharon, pero entonces comenzaron a gritar: ese hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. Y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en la cárcel y mandó que lo azotaran para que confesara por qué la gente gritaba en contra suya. Pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que estaba presente: ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? ¿Sigo? Sí. Al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo: ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: ¿es cierto que tú eres ciudadano romano? Pablo le contestó: sí. El comandante le dijo: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo le respondió: pues yo lo soy de nacimiento. Amén. Hasta ahí. Entonces, él sabía sus derechos, el apóstol Pablo, y él lo usaba para defenderse sus derechos. Y él era ciudadano romano y no habían leyes que protegían a los romanos. No podía uno azotar a un romano sin haber un juicio primero. Y tampoco podían crucificar a un romano. Tenía la pena de muerte para un romano era la decapitación, donde le cortaban la cabeza. Entonces, por eso dice la historia y la tradición que el apóstol Pablo fue a Roma y lo decapitaron, y que Pedro, a él lo crucificaron boca abajo, dice la historia, pero lo crucificaron. Entonces, otra cosa que vemos del apóstol Pablo es su educación, como acabamos de leer en Hechos 22:3, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro judío bien conocido entre el pueblo judío, de una reputación muy famoso y muy respetado. Entonces, el que estudiaba bajo Gamaliel era cosa grande. Sabía la ley, sabía la Biblia y pues
esos credenciales de haber estudiado con Gamaliel es algo especial, algo grande. Entonces, también vemos el llamamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un llamamiento y vamos a leer ahí juntos. Esta vez yo voy a dar lectura en el capítulo 9, aleluya, del 15 hasta el 16. Y vemos algo del llamado. Sería mejor, espera, antes de leer ahí nomás, vamos a leer la historia de él, cómo él vino a los pies de Cristo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí está la palabra, el camino. El camino. ¿Sí? Se lo puede subrayar si quiere. De este camino los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, ahora es el camino físico. Uno es el camino espiritual y el otro es el camino físico. Y dice, donde andaban con sus pies, dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, un comentario aquí. La Biblia no nos dice que él estuvo montado sobre un caballo. Ahora, muchos dicen se cayó del caballo y cayó a tierra. Puede ser que sí, no dice que no estaba arriba de un caballo, pero aquí hay una cosa donde dice que lo llevaron por la mano. Entonces ahí andaba a pie, donde los que estaban con él lo llevaron por la mano porque fue ciego. Ahora, pudo haber sido que con la luz y con la voz que habló, se espantaron los caballos y huyeron, y todos cayeron a tierra. Entonces tuvieron que ir a pie a la ciudad. Hay muchas posibilidades, nomás que quiero que piensen en lo que estamos leyendo. Dice aquí: y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Entonces dice aquí: y los hombres que iban con Saulo se pararon. ¿Qué quiere decir eso? Estaban tirados también. Ellos estaban tirados a la tierra también, o sentados en una piedra, no sé, pero ahí dice que se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quiero hacer un comentario aquí porque muchos son salvos y ya no perseveran en el Señor después de entregarse a Cristo. Algunos nomás duran un ratito y se regresan. Pero Saulo, él estaba convencido de lo que él hacía en perseguir a los cristianos era lo correcto, pero estaba mal. Aunque estaba convencido, estaba mal. Y cuando él tuvo esta
este encuentro con el Señor, eso cambió todo para él. Fue algo extraordinario. Tengo que decir, pues, tenía que analizar cómo es que he llegado a este punto. Yo pensé que lo que yo hacía estaba bien y ahora veo que tengo que aprender todo de nuevo. Entonces, ¿qué hizo él? Él se hincó, se puso a orar, él ayunó por 3 días, hermanos, y eso cambió su vida por total, porque luego leímos que el Señor le habla a Pablo. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Dice 10. El 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué lindo cuando uno responde luego, aquí estoy, a sus órdenes. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Gloria al Señor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, el apóstol Pablo apenas se entrega al Señor y ya está viendo visiones. Déjame preguntarle a usted, ¿cuántos han tenido visiones de parte del Señor? ¿A quién le ha podido Dios hablar directamente? ¿Por qué Dios permitió que él viera visiones tan pronto? Porque él empezó a ayunar y orar. Esto de recibir a Cristo era algo muy radical para él. Si Cristo, ahora veo que él es de veras el Hijo de Dios, entonces yo tengo que entender qué tengo que hacer. Y mientras está en ayuno y oración, él tiene una visión. Un hombre llamado Ananías va a venir a verte y va a orar por ti para que recibas la vista. Entonces Dios habla con Ananías y le da esta instrucción: levántate. Pero lo humano sale aquí. En el 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y tiene aquí, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dice: ve. Dios no le vamos a decir nada que él no sabe. Dios sabía quién era el apóstol Pablo. Bueno, él no era apóstol todavía. Vamos a llamarlo Saulo. Dios sabía quién era Saulo. Vamos a mirar una cosa aquí en el capítulo 7. Otra cosa de Saulo, que bien joven, él estaba en contra de los cristianos. No pudo creer que esto sea la verdad. Y si el sumo sacerdote está en contra de este movimiento, será por un motivo, tiene que estar correcto. Era alguien que creía a las autoridades, pero estaba equivocado, estaba engañado. Entonces, en el 7:58 dice, bueno, el 7 vamos a explicar, habla de uno de los seguidores de Cristo que lo están apedreando. Y están en contra de él porque él les predicó la palabra y eso les enojó bastante, no querían oír la verdad. Entonces dice aquí en el 57, entonces ellos dando voces, grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron
a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y entonces, aquí es donde los capítulos nos estorban, porque esto es todo una historia. Y dice: y Saulo consentía en su muerte, o en otra palabra, dio voz y voto. ¿Sí? Él consintió en la muerte de Saulo. Ándale, mátalo. Ya, sácalo de esta vida, de la ciudad. Mátenlo. Entonces, él estaba dando voz y voto y era culpable también de la muerte de Esteban. Y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Mira aquí una palabra: por las tierras, es en plural. La promesa en capítulo 1, verso 8 era: seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Toda Judea. Entonces aquí dice: por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces dice aquí: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, usted lea, hermano, el 3, por favor. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ándale. Entonces, habla aquí de la predicación de Felipe, el testimonio de Felipe, y amén, llegamos al 9, al testimonio de Pablo. La conversión de Pablo. Sí, y entonces ahora vamos a ver el llamado de Pablo, que contesta la pregunta: ¿quién era Saulo? ¿Quién era Pablo? Entonces era un hombre con un llamado, y fíjase bien en el llamado de Pablo, y pronto vamos a concluir. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa es la primera parte del llamado del apóstol Pablo. Dice aquí: es instrumento escogido. Hermanos, cada uno de nosotros somos instrumentos que Dios puede usar, y debemos ser instrumentos. Y yo mencioné anoche en el culto que había una persona que llegaba aquí a esta iglesia, y pobrecita no hablaba muy bien el español ni el inglés, pero decía: yo doy gracias a Dios que yo soy tormento de Dios. Yo soy tormento de Dios. Yo ¿de qué dijo ella? Y en otro culto: yo doy gracias porque soy tormento de Dios. ¿Dijo ella tormento? Ay, pobrecita, ella quiere decir soy instrumento, pero decía que era tormento de Dios. Aleluya. Hermanos, ¿eres un instrumento o un tormento? Eso es lo que debemos decir. Allá veo un tormento. O vamos a ser instrumentos en las manos del Señor, o vamos a ser un tormento porque dejamos que otros nos muevan. Y hermanos, Señor reprenda al enemigo. Él quiere a usar a la gente para estorbar la obra de Dios, cuando debemos de ser instrumentos para el Señor. ¿Y cómo podemos ser instrumentos? Pues, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Ayunó y oró. Amén. Se puso a la disposición del Señor. Lo primero que él dijo:
cuando el Señor se reveló a él, dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, entonces él dijo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces esa es la disposición que debemos tener cuando venimos al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? No somos salvos para sentarnos, somos salvos para servir. Amén. Aleluya. Entonces, la segunda parte del llamado del apóstol es en el 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, yo creo que si alguien recibe una profecía así, hoy en día no aceptan el ministerio. Dice, regresa. pero gracias. Lo cancelo. Ajá. Queremos ir, Dios te va a usar, te va a mandar a los Estados Unidos y vas a ganar muchas almas, pero no queremos oír la parte donde dice, pero vas a sufrir por la causa del Señor, te van a hacer esto y esto y esto. No, eso no, eso no. Pero el apóstol Pablo aceptó todo el paquete, hermanos. Amén. Y nunca retrocedió. Y eso es un ejemplo para nosotros. Ya entramos en una manera tal vez no perfecta a la vida del apóstol Pablo y estamos aprendiendo que cuesta, aleluya, servir al Señor. Amén. Todos tenemos una historia de dónde vinimos y qué vamos a hacer para Él. Todos tenemos una historia, cómo nos encontramos con el Señor, cómo fuimos salvos. Esa es la herramienta más grande que usted y yo tenemos, el testimonio. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, yo creo, hermano, que ha estado claro lo que hemos visto de inicio. Decía usted el panorama de lo que sucedía en esa época en el asunto de la conversión del apóstol Pablo y la forma como él inicia su ministerio. Creo que aquí hay dos cosas importantes que deberíamos de checar bien, de analizar bien y sobre todo de aprender, ¿no? Porque pues para eso estudiamos la Escritura, para aprender. Leía usted el capítulo 9 de Hechos, la conversión de Pablo, y el verso, creo que es el 6, donde dice que Pablo al preguntar quién eres tú, y que Jesús le dice, yo soy Jesús a que tú persigues, usted hace referencia a su momento. Lo primero que Pablo hace es pedir instrucciones. Yo siempre que he leído ese versículo hemos dicho siempre, Pablo no estuvo en un culto de avivamiento, Pablo no escuchó una predicación, no oraron por él, no le impusieron las manos, simplemente dice que vio en visión al Señor y levantándose dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, pidió instrucciones, estaba dispuesto a servir a Dios. Esa disposición lo lleva a irse 3 días a Jerusalén, dice que oró y ayunó, y entonces usted decía hace un momento, recién convertido, empieza Dios a mostrarle visiones en cuanto a lo que va a ser el trabajo, y al darle Dios el llamamiento también, pues no se rehúsa. No decía usted hace un momento, no le prometió grandes cosas, le dijo realmente lo que iba a ser su vida y su trabajo, de sufrimiento, de padecer por el evangelio, de padecer por la causa de Cristo. Y gracias a Dios que él decide aceptar ese llamamiento, y hoy pues tenemos registradas en la Biblia 14 epístolas que él deja escritas para beneficio de nosotros, cuántos viajes misioneros, cuántas iglesias no establecidas, a una sabienda de cuál iba a ser el futuro de su vida dentro del ministerio, ¿no? Entonces, también yo creo que lo importante cuando nosotros recibimos al Señor es la disposición en cuanto a cómo lo recibimos y la decisión que tenemos de servirle y de ponernos en sus manos. Es fácil decir usted, escuchar vas a ser usado, vas a ser llevado, pero muy pocos quieren realmente pagar el precio en cuanto al llamamiento o al trabajo, al ministerio que Dios nos llama a realizar. Así es. Pues a mí lo que me llama la atención y es bueno, dice, alguien dijo por ahí en algún comentario dice que Dios toma lo que sirve para que le sirva a él. Y Pablo, por lo que vimos esta mañana, hermano, usó todo lo que él era, toda su formación
que él tuvo antes de Cristo, y aunque lo desestima por el conocimiento de Jesús, en algunas ocasiones lo usa en su beneficio, ¿no? Muchas veces lo usó en su beneficio, y entonces yo creo que lo que Dios nos ha capacitado a nosotros tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Así como él en algún momento, nosotros hemos visto varios temas ahorita en situaciones, y hablábamos en una de las cosas del ego, ¿no? Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse antes de Cristo y después de Cristo, y en todas él dijo, para mí no es nada, lo que yo quiero es andar como es digno del Señor, ser un imitador de Cristo. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces vemos que Pablo lo que era lo usó siempre para engrandecer el evangelio, para abrirse puertas para que el nombre de Jesús fuera conocido. Amén. Amén. Eso sí es cierto. Él usó lo que él tenía, y nosotros todos somos diferentes, somos Amén. individuos, pero cada uno tenemos algo que Dios puede usar para Amén. traer a otros al camino del Señor. Y no tenemos que mirar a otro y menospreciarlo, mirarlo de arriba para abajo y decir, ¿quién es este? O Dios no puede usar a ese. Pero no, porque puede ser que la otra persona puede ganar a gente que usted y yo no podemos alcanzar. Amén. Amén. Así es. Así es. Así es. Sí. Amén. Amén. No sé si hay preguntas por ahí. Estoy checando aquí en los comentarios. Hay varios comentarios. El hermano, a ver, hasta arriba. Uciel Pérez hace un comentario por ahí del 20 de noviembre. Le manda saludos. Le manda saludos la hija de la hermana Dominga Olvera. Buenos días, Dios le bendiga. Uciel Amén. Pérez, Dios le bendiga, hermano William, hermano Daniel y Jorge. También manda saludos. Le manda Carmen Ramos. El hermano Minervo Ross Magaña. En Monterrey, ¿no? También le manda saludos. Por ahí nos pide su teléfono, quiere hablar personalmente con usted. Aleluya. Israel Montero, sobrino de Rogelio Montero, le manda Sí. saludos y bendiciones también. Bendiciones. Él está en a todos. Vallarta. Puerto Vallarta, perdón. Israel Montero, ahí anda él. Hermana Norberta Rodríguez, Dios le bendiga, hermana Norberta, bendiga su ministerio. Carmen Ramos, Nati Poblano, Uciel Pérez. No hay preguntas. Quiere decir que todos entendieron bien, gracias a Dios. Gloria Hay a muchos Dios. comentarios, hay muchos saludos. No hay preguntas. Si yo hago unas preguntas a ellos, Venga. porque de lo que hablamos, Amén. ¿cuáles Amén. son las 5 sectas de los judíos? ¿Ya? A ver. A ver, alguien que nos comente cuáles son las 5 sectas de los judíos, los hermanos que están en línea. Uciel pregunta cuál fue el tema de hoy. Pues le digo que estamos viendo la vida del apóstol Pablo. Sí. Amén. Introducción. Bendiciones. ¿Y cuáles son las 3 divisiones del libro de los Hechos? Hechos. Aleluya. A ver. Yo sí las tengo, pero vamos a dejar que comenten, ¿no? Ujú. Otra cosa, mientras están pensando, Amén. muy interesante, hermanos. Yo estaba Amén. viendo esto. ¿Dónde más en la Biblia habla de Tarso? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde más habla de Tarso en el Antiguo Testamento? Sí. Pues con Jonás. Jonás. Nínive, Tarso. Sí, fue enviado. Tarsis. Él fue enviado a Nínive. Nínive, y Era agarró en hacia Tarso. Siria. Era en Siria, Nínive. Y él no quiso ir. Quería ir a otro lugar, a Tarso, a refugiarse. Pero vemos en la vida de Pablo, o Saulo, Amén. él quería apagar el evangelio y fue a Siria, a Damasco, que era igual de distancia, era como unos 218 kilómetros de Jerusalén hacia allá donde quería ir, a Damasco. Entonces, hermanos, él fue donde Dios mandó a Jonás, pero él fue con otro motivo.
para hacer mal. Y Jonás, que fue enviado para hacer un bien, no quiso ir. Así es. Entonces nos hace preguntarnos por qué la gente está más dispuesta a hacer lo malo que lo bueno. Entonces, pero cuando él ya fue allá y conoció a Cristo, ¿qué hizo él? Enseguida empezó a predicar en Damasco. Amén. Y hay una comparación con Jonás y Cristo, porque Amén. dijo la palabra que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el el Hijo del Señor Hombre iba a estar sepultado. Así Amén. es. Amén. Okay. Pues, ¿Hay respuesta? Dani, ¿No hay respuesta? Sí. Sí. Dani Purano dice fariseos, saduceos, esceneos, los del camino, y ahí decía señores, pero dice que es error de corrector, son celotes. Entonces es fariseos, saduceos, celotes, los esceneos y los del camino. Amén. 5. A ver, ¿quiénes? Lo bonito sería que nos dijeran quiénes eran estas sectas y cuáles eran sus creencias. Se va a tratar media hora. Y la división de los capítulos dice que de 2 a 7 en Jerusalén. 2 a 7 en Jerusalén, el Evangelio. Del 8 al 11 el Evangelio es esparcido, decía usted, en Judea y en Samaria. Y del 13 al 28 el ministerio de Pablo. Vida y ministerio de Pablo. Vida y ministerio de Pablo. El 12 habla dijo usted, habla de un hombre que no, de Herodes, de todo lo malo que hizo Herodes en el capítulo 12, ¿no? Muerte de Jacobo. El encarcelamiento de Pablo, cuando se proclama a Dios y se muere. Toda. Sí. Así es. Ahí está la división, entonces. ¿Se está poniendo atención? Otra pregunta, dicen en Chiapas, pastor. Que pregunte. Oh, ¿más preguntas? ¿Qué creían los saduceos? Dígale. ¿Estuvo Pablo arriba de un caballo? A ver, Uciel Pérez Ferrer. Yo creo que era un camello porque andaba en el desierto. No sabemos, ¿verdad? No, porque aún caminando pudo haber caído. Un carruaje, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, si fueron a pie, hubiera sido 15 días, de 15 a 18 días a pie, porque eran montañas, valles y tenían. Sí, así es. Entonces, cuando vamos a San Isidro. Ándale. Si fueran hoy en día, son 5 horas, de 4 a 5 horas de manejando. Sí. No, ahorita es rápido ir. ¿Qué tiempo era el complicado? Dice Uciel que no lo dice la Biblia, posiblemente dice. No lo dice la Biblia. Posible. Sí. Pudo haber estado sobre un caballo, pudo haber sido. Sí, pero póngase a pensar también, ¿qué pensaría él en el camino de Jerusalén con esas cartas a Damasco? ¿No cree que él estaba pensando todo lo que él iba a hacer? Todo lo que él iba a ir. Él se estaba programando, voy a hacer esto primero, voy a ir con los oficiales y voy a... Iba armando su cuadro ahí. Todo eso, mira, para abajo. Lo que hermano? menos esperaba. Me recuerda este momento de Pablo cuando llegan a detener a Jesús en el Getsemaní. Y cuando le dicen, ¿eres tú Jesús de Nazaret? Lo andamos buscando. Y dice que cuando él dice, yo soy, todos caen en tierra. Todos caen en tierra. Así se me imagina el momento de Pablo cuando Jesús se aparece a él, ¿no? Sí, y cómo se habrá sentido a oír esa voz y decir, ay, ¿quién eres? Aleluya. Amén. ¿Será o no será? ¿Estaré yo mal? ¿Qué es esto que me está pasando? Yo le puedo decir algo de esa luz que hubo, porque en otra parte dice que fue una luz más fuerte que el sol del mediodía. En una ocasión, no voy a entrar en los detalles, pero tuve una visita, ¿sí? Donde se apareció un ángel en mi cuarto y se llenó el cuarto de una luz, pero no era como las luces de estos focos, porque esa luz cubría todo, no podía mirar ni las paredes con esa luz.
no podía ver nada más que la persona esa que estaba ahí en mi cuarto. Y dije, bueno, cuando Pablo vio esa luz del Señor, eso ha de haber llenado todo, que no pudo ver nada más, nomás esa luz y esa imagen de esa persona, de silueta, o como quieran decirlo, le cegó la luz. Era tan brilloso. Entonces, hermanos, fue algo extraordinario. No nos podemos imaginar nomás, Amén. nomás lo que nos dice la palabra. La Biblia, así es. Amén. Y luego, yéndonos más a detalle, ¿era de noche o era de día? Esa es otra pregunta. Tampoco dice. Fue en el mediodía, porque dijo que fue más, bueno, eso es mi pensamiento, tal vez estoy mal, pero dice Fue más luz resplandeciente. brilloso que el sol del mediodía. Entonces, Si imagina si fue a mediodía y que sea la luz más resplandeciente que el mediodía, no, pues. No, y si fue de noche, mucho más de la sombra porque Así es. mucho más la claridad. así es. Bueno, pues ahí están las preguntas, dice Uciel para el lunes. Para el lunes que la respondan. Sí, ahí estamos. Ya hicimos una hora. Gloria a Dios, pues hermanos, me Amén. dio mucho gusto estar con ustedes en esta hora, si Dios permite, para la semana. Amén. Amén. La próxima semana, misma hora para los hermanos que nos están viendo, ya saben, próximo sábado, 10 de la mañana, si Dios lo permite, la segunda parte de la vida y ministerio del apóstol Pablo, viendo el libro, empezamos en el libro de Hechos, y hoy fue una sinopsis de cómo estaba el mundo en aquel entonces, cuál fue el llamamiento de Saulo, el momento de su conversión, y si Dios lo permite, la próxima semana empezaremos ya, ahora sí, el ministerio del apóstol Pablo. Recuerde usted, si tiene alguna duda, alguna pregunta, hágala llegar al chat y nosotros con gusto se las pasaremos al hermano William. Amén. Para que él vaya viendo las dudas que tenemos. Le manda saludos el hermano Elpidio de Pajapa, la hermana Nelly Castillo de Tatahuicapa, aparte de lo que le dimos, ¿quiénes más andan por ahí? Dani Poblano, Nelly Castillo. Melissa Vianey Rodríguez también, Ya, Nelly Castillo. Nelly Castillo de Tatahuicapa, son hermanitas las dos. Yanni González. Yanni González. ¿Qué dice Yanni González? Dice, Bendiciones, siervos de Dios. Es una bendición poder escuchar este programa, dice. ok. Amén. Bendiciones a ustedes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Quisiera decir todos los nombres, pero ustedes saben que Está bien. Amén. Amén. Entonces, Dios le bendiga, hermano William. Muchísimas gracias por Dios le bendiga, hermano. este inicio de esta nueva serie, esta enseñanza que ha compartido con nosotros el día de hoy. Y recuerden, hermano, que nos está viendo, que nos está escuchando la próxima semana. Le esperamos mismo día, sábado, 10 de la mañana, si Dios lo permite y nos presta la vida. Aquí estaremos con el favor de Dios. Recuerde, lunes, preguntas y respuestas, martes, situaciones, miércoles, testimonios. Tendamos testimonio este miércoles, un testimonio muy hermoso del poder de Dios en cuanto a sanidad. El próximo viernes, igual veremos la situación de un equipo o un equipo fuera de serie. Y el sábado, pregunta de seminario con el hermano William Rodríguez. Dios le bendiga. Hasta luego, hermano William. Saludos. Hasta luego. Dios le bendiga. Hasta luego.